Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Bienvenidos a una tarde con Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque para ellos habrá misericordia. La misericordia de Dios se define como compasión y abarca sentimientos y actitudes de comprensión, bondad, perdón y amor. La noche antes de que Dios me diera esta prédica, que al momento de tener aquel sueño me asustó. Soñé que estaba en la casa donde me crié de niña hasta ser joven adulta. Así que en el sueño salgo de la casa, era prácticamente casi de noche, y me asomé por una barda que rodea aquella casa. Y a lo lejos veo lo que aquí no quieren reconocer como seres que existen en Estados Unidos, los llamados Bigfoot o pie grandes. A lo lejos había uno de estas bestias blanco grisáceo y uno de color rojizo, y los dos se acercaban a un hombre. Al estar con mi mirada fija en esa escena, a través del rabillo del ojo miré que del otro lado de la cerca un Bigfoot se levantaba y otro muy cerca de mí también se levantaba. Al darme cuenta, corro hacia la casa, la cual tiene dos puertas, una enfrente, y entro y alcanzo a cerrarla. Y corro por el pasillo hasta llegar a la puerta trasera. Pero al llegar allí, veo que la puerta no está normal. Está incompleta. La puerta que estaba era literalmente un mosquitero con pedazos cuadrados de madera, y era de 2 hojas la puerta. Así que al ver esto trato de cerrarla, pero solo hay cuadros que yo tenía que sostener con mis manos. De repente veo que hay un hombre en el patio, y aquella bestia que medía más o menos 2 metros de altura, un poquito más, lo sujetaba, y ante mis ojos le arranca la parte del cuello y la espalda, y así empezó a devorarlo. Yo estaba dentro de mi casa, horrorizada, mirando la escena, cuando mis 2 hijos entran por la puerta que yo sigo sosteniendo con mis manos. Yo sabía que había más de estos seres o bestias, y la casa estaba rodeada. De repente aquella bestia se dirige hacia la puerta, tumbándola, y veo que yo no sé si me desmayo al ver aquella bestia cerca mío, y ella procede a lanzarme una mordida en mi cuello. Yo en la escena estoy desmadejada, pero sobre una silla. Pero recuerden, es una bestia, un monstruo con una boca feroz y grandes colmillos. Pero a la hora que él pone lo que se supone que es su boca de bestia, es una boca pequeña como la de un ser humano, y me da un suave apretón con sus dientes, e inmediatamente me suelta. Entonces se oye una voz que dice: esas son las obras que Dios quiere que hagan. Él había hablado con una voz normal de ser humano. Ahora déjenme darles la interpretación. Los Bigfoot representan a las personas.
Cuando yo observé con el rabillo del ojo, parecía que estas bestias estaban despertando, porque era casi noche, todavía se podía ver. Así que esto representa que casi todos los pecados de las personas se hacen en oculto. Aquella puerta, que en realidad era un mosquitero con unas tablillas que había que sostener, significa que como seres humanos somos imperfectos. Si fuéramos perfectos, todo hubiera estado perfectamente cerrado. Pero que con oración le pedimos a Dios que Él nos ayude. Cuando mis hijos entraron por la puerta, eso significa que a través de la oración los guío. Cuando aquella bestia entró por la puerta y yo me infarto o me desmayo, y él procede a lanzar su mordida sobre mi cuello, significa que tengamos misericordia de otros. Cuando veo a aquel Bigfoot devorar, aquel hombre representa a una persona que no tiene misericordia de otros. Y el Bigfoot que procedió a atacarme, entre comillas, porque en realidad no lo hizo, representa que él tuvo misericordia de mí. Y eso significa que nosotros debemos tener misericordia de otros. Y cuando él me habló y me dijo, esas son las obras que quiero que hagas, y ya completa toda la frase, dice, esas son las obras que quiero que hagan, que tengan misericordia de otros, desde pequeñas acciones hasta las más complejas. La puerta significa que somos imperfectos, pero que con la ayuda y guianza de Dios podemos llegar a ser mejores. Aquella acción del Bigfoot que afuera se comportó como una bestia devoradora de hombres, pero que al entrar en la casa, quizá con intención de matar y devorar, por causa de la oración, se convirtió en una bestia dócil. Por causa de la oración, pueden cambiar las personas. Debemos orar para que las personas tengan misericordia de otros y orar para que nosotros seamos misericordiosos con otros. Es una realidad que hay una insistencia de parte de Dios para que no estemos estáticos. Dios quiere que nuestra vida cristiana esté en un movimiento constante, que el tiempo que queda es para vivirlo al servicio de Dios, que la vida se nos puede apagar o cortar en cualquier momento y que Él nos pedirá cuenta de qué hicimos con cada momento que vivimos. La definición de misericordia en el diccionario inglés es sustantivo en acción. Misericordia significa una misión o acto realizado para aliviar el sufrimiento de los demás. La palabra proviene de las palabras latinas medievales merced y merces, que significa precio pagado. En la Biblia, la misericordia se usa en referencia a dar perdón o retener el castigo. La Biblia habla particularmente del perdón de Dios. Otras palabras relacionadas que se encontrarán en un diccionario incluyen gracia, bondad, generosidad, perdón y compasión. La diferencia entre estos términos y misericordia es que la misericordia es la acción que se lleva a cabo debido a estos sentimientos de compasión y de bondad. En Mateo 9, del 9 al 13 dice, al irse de allí Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, les preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír Jesús les contestó, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos.
pero vayan y aprendan lo que significa: lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificio. En otra versión, compasión, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. En Mateo 12, del 1 al 8 dice: Al pasar Jesús por aquel tiempo entre unos sembradíos durante un día de reposo, sus discípulos sintieron hambre y empezaron a cortar espigas y comerlas. Al verlo, los fariseos le dijeron: Mira, tus discípulos hacen lo que está prohibido hacer en el día de reposo. Pero él les respondió: ¿Nunca han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros sintieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió el pan de la mesa de Yahweh, el cual no le estaba permitido comer ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes? ¿O no han leído en la ley que los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y no se les considera culpables? Pues yo les digo que aquí está uno mayor que el templo. Si ustedes entendieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes. Entonces, vamos a Mateo otra vez. Vayan pues y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y regresando a Mateo 12:7 dice: Si ustedes entendieran lo que significa compasión, misericordia quiero, no sacrificio, no condenarían a los inocentes. ¿Qué significa la palabra vayan? Es la conjugación del verbo ir. Esta palabra se usa para indicar la dirección a alguien de un lugar específico. También les dijo: aprendan. Aprender significa adquirir conocimiento de algo a través del estudio o de la experiencia. Entiendan. Tener una idea clara de las cosas, saber con perfección algo. Cuando hablamos de los justos, son personas que se distinguen de los demás por ser honestas, rectas, compasivas y humanitarias, al no permitir que se cometan atropellos contra nosotros mismos ni contra los demás. En la Biblia, ser justo es ser leal y devoto de lo que el Señor estableció. Es vivir para hacer la voluntad de Dios y permanecer fieles a Él y a sus intereses. La justicia divina es la expresión de su voluntad, y el justo es aquel que se somete a ella. Es muy importante que nosotros despertemos el amor que hay dentro de nosotros ante los demás, ya que el amor es uno de los signos de que Dios habita en nosotros. Su palabra dice: el que no ama es porque no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y Él es quien activa el amor por los demás. Antes las personas nos daban igual o éramos indiferentes, pero al estar Dios en nosotros, Él nos despierta ese amor por los demás, incluso por aquellos que son difíciles de amar o que cuesta amar. El amor de Dios obra en nuestra vida y nos lleva a romper los límites, capacidades humanas, y nos da la gracia y la compasión para amar a todas las personas. En realidad, es la presencia de su Santo Espíritu viviendo en nosotros. Y ya no vemos con nuestros ojos humanos, sino que vemos a través de los ojos de Dios y sentimos a través de su corazón. Debemos entender que cada persona es creada a imagen de Dios
y profundamente amada por Él. Él no hace acepción de personas. Cuando comprendemos esta verdad nos lleva a ser sensibles o nos da una sensibilidad para amar, incluso a esas personas que nos cuesta amar, personas que tal vez son maleducadas o que nos hacen sentir mal o menos o nos menosprecian. Sin embargo, cuando los tratamos, no los debemos tratar de la misma manera que nos tratan ellos a nosotros, sino que Dios en su misericordia nos capacita para tratarlos con paciencia, bondad y amor. Incluso los anotamos en nuestra lista de oración, porque en realidad todas las personas tienen algún tipo de situación que está alterando sus vidas. Misericordia significa hacer el bien a los que te lastiman. Sé que para muchos esto es bastante difícil, porque eso es lo que Dios hace con nosotros. Amad a vuestros enemigos y hacer el bien, y prestad, no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande. Entonces seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Misericordia significa ayudar a cualquiera que está a tu alrededor que esté sufriendo. En Santiago 4:17 dice: pero la sabiduría que procede de lo alto es pura y llena de paz, dócil, obediente, llena de compasión y de buenos frutos, sin disensión ni hipocresía, y los frutos de justicia son plantados en paz para los que hacen la paz. En 1 Corintios 15:58 dice: así que, hermanos míos y amados míos, estén firmes, inconmovibles, abundando en todo tiempo en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. En Gálatas 5, del 22 al 23, dice: pero los frutos del Espíritu Santo son amor, gozo, paz, paciencia, afabilidad, bondad, humildad, dominio de sí mismo. Contra tales cosas no hay ley. Dios, a través de su Santo Espíritu, nos ha capacitado para amar, y debemos de construir lazos de amor con los que no son populares, personas que se sienten rechazados, que no tienen amigos, que se sienten solas, aisladas del mundo en que viven. Misericordia significa ser amable con los que nos ofenden, con los que nos lastiman, con los que se burlan, con los que murmuran y crean chismes acerca de nosotros. Y Dios nos manda amarlos y ayudarlos a ser libres. En Judas 1:22 dice: no obstante, a algunos de ellos arrebátenlos del fuego. Cuando se hayan arrepentido, tengan compasión de ellos, con temor, aborreciendo aún la ropa que está contaminada con la carne. Misericordia significa brindar otra oportunidad a los que se equivocan. Muchas veces nos resistimos a perdonar las ofensas de otros, pero debemos reflexionar cuántas veces Dios te ha perdonado a ti y te brinda una nueva oportunidad para volver a empezar. No de embalde dice la Biblia: 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. Es una realidad que las personas solo dan lo que tienen en el corazón: amargura, gritos, enojos, palabras hirientes. No saben perdonar, se llenan de rencor y piensan en la venganza. Y nosotros nos movemos, ya sea en medio de la familia, trabajo y vecindario, con personas así.
La palabra dice, trata a los demás como quieras que te traten a ti. Y aunque no es fácil, debemos ser amables. Si hemos recibido ofensa, debemos perdonar. En Efesios 4 del 31 al 32 dice, quiten de ustedes toda amargura, furia, ira, gritería, blasfemia, junto con cualquier maldad, y sean afectuosos, compasivos unos con otros, perdónense unos a otros, así como Dios nos perdonó por medio de Cristo. Debemos tener una inclinación real a practicar lo bueno. En Efesios 5:8 dice, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en nuestro Señor. Condúzcanse, pues, como hijos de luz. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Disciernan lo que es agradable delante de nuestro Señor. Muchas veces nos dejamos llevar por nuestra arrogancia, el orgullo, el ser engreídos, pero Dios nos insta a que hagamos obras de misericordia, que llevemos luz a los descarriados, que son personas carentes de luz y van por las tinieblas sin saber a dónde ir. En Salmo 103 del 8 al 18 dice, misericordioso, compasivo y paciente es Yahweh, y abundante en su bondad, porque no guardará para siempre su ira, ni para siempre retendrá su enojo, porque no ha hecho con vosotros de acuerdo a nuestros pecados, ni nos ha retribuido según nuestras iniquidades. Porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así se ha engrandecido la misericordia de Yahweh sobre los que lo reverencian. Y como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras iniquidades. Tal como un padre se compadece de sus hijos, así Yahweh se complace de los que lo reverencian. Porque Él conoce nuestra condición, Él recuerda que somos polvo. La misericordia de Yahweh es desde la eternidad hasta la eternidad para los que lo reverencian, y su justicia para los hijos de sus hijos. Para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus ordenanzas para ponerlas por obra. Yo les recomiendo leer todo el capítulo de Salmo 103. En Lamentaciones 3 del 22 al 24 dice, la misericordia de Yahweh no tiene fin, ni se han agotado sus bondades. Cada mañana son nuevas. Grande es su fidelidad, oh Yahweh. Él es mi porción, dijo mi alma, por eso en Él esperaré. Es muy interesante cuando hablamos del Salmo 82, donde habla que Dios está en la asamblea de los ángeles, o sea, en una asamblea en el cielo. Y empieza a juzgar a los Elohines, a sus hijos, y les dice, ustedes son dioses, pero empieza a mostrarles cuál es el pecado que le ha desagradado tanto, que ellos han cometido. Este salmo es un salmo pequeño. Incluso pueden compararlo como la reunión que tuvo en Job 1:6. Entonces, Él les está reprendiendo. ¿Hasta cuándo juzgarán injustamente y favorecerán a los impíos? Observen cuál era el pedido de Dios, y es algo que Dios recalca en muchas partes de la Biblia. Versículo 3. Defiendan a los huérfanos y a los menesterosos, y hagan justicia a los pobres y a los abatidos. Liberen a los necesitados y a los menesterosos de la mano de los impíos. Por cuanto han andado en tinieblas, no saben ni entienden.
todos los cimientos de la tierra serán sacudidos. Yo dije, ustedes son dioses, y todos ustedes son hijos del Altísimo. Versículo 7. De ahora en adelante morirán como hombres. Ahí esta clara distinción, y caerán como uno de los grandes. Su castigo fue morir como mueren los hombres. Dios a la humanidad por siempre le ha pedido hacer lo correcto, tener compasión de los más débiles, del pobre, del huérfano, de la viuda, del oprimido. Y el hombre siempre ha cerrado sus oídos para no escuchar este pedido. Nos hemos portado de una manera rebelde y hemos sido orgullosos. Sin embargo, delante de Dios no hay nada oculto. ¿Qué pasó en el caso de Sodoma y de Gomorra? Si vamos a Ezequiel 16:49 dice: Esta es la iniquidad de Sodoma, tu soberbia, hermana. Estaba satisfecha de pan y moraba con seguridad, ella y sus hijas, pero nunca socorrieron a los pobres, sino que se llenó de orgullo e hizo lo malo ante mí. Y al ver estas cosas ante ellas, las arruiné. Recordemos también en Isaías 58. Recomiendo leer todo el capítulo, cuando el Señor reprende al pueblo de Israel, aclarando cuál es el verdadero ayuno. Ayuno que es mucho más que dejar de comer. La justicia es más que saltarse una comida. Y él mismo empieza a definir el ayuno verdadero que él escoge. En Isaías 58:6 dice: Este es el ayuno que yo escogí, que desates lazos de iniquidad, que rompas las cargas del engaño, que liberes al oprimido y que cortes toda atadura, que compartas pan con el hambriento, que permitas entrar en tu casa al peregrino, que cuando veas al desnudo lo cubras y no seas negligente con tu semejante. Les recomiendo leer todo el capítulo 58 de Isaías. Hay un constante recordatorio a ser llamados a ser misericordiosos, porque Él es misericordioso. ¿Cómo podemos decir que somos hijos de Dios si con nuestros hechos negamos lo que decimos ser? A las palabras se las lleva el viento. Él nos insiste en mostrar compasión por los demás. Cuando ayudamos a aliviar las cargas, penas, tristeza, soledad, hambre, economía, etc., también nosotros recibimos alivio de la nuestra. En Eclesiastés 4:1 dice: Después me volví y observé las opresiones que se cometen debajo del sol. He allí las lágrimas de los oprimidos que no tenían consolador. En manos de sus opresores estaba el poder, pero no tenían ayudador. Hay una carencia de ayudadores, de almas caritativas, de personas amorosas y misericordiosas, compasivas. Y Dios nos está insistiendo, ya que el juicio que viene empezará por la iglesia, porque no estamos haciendo lo suficiente. En Isaías 58:10 dice: aquí está hablando de dos tipos, o hace la diferencia en dos tipos de misericordia. Cuando compartas tu pan con el hambriento, habla del pan físico. Y cuando sacies el alma hambrienta de Dios, la condición de los espíritus de las personas es que están raquíticos, porque no hay quien les hable de Dios. En el Salmo 42:2 dice: Mi alma tiene hambre y sed de ti,
Jesús le dijo a Satanás: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muchos hablan que la salvación es solo por fe, pero a tu fe la respaldan tus obras o acciones. ¿Cómo podrías decir: mi Padre es misericordioso, tuvo misericordia de mí, me salvó, me perdonó, y ahí todo se detuvo? Si tú eres hijo de un Padre misericordioso, tú debes seguir el ejemplo de tu Padre y dar de lo que de gracia recibiste. En Marcos, donde encontramos la conocida historia del joven rico, les recomiendo leer el capítulo de Marcos 10 del 17 al 27. Este joven cumplía la ley desde su niñez. Sin embargo, en el versículo 21 dice: Jesús lo miró y lo amó y le dijo: te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y da a los necesitados. A este joven le faltó misericordia. Cumplía con reglas, normas y preceptos, pero le faltaba misericordia. Hay muchas personas que, correctamente hablando, parecen buenas, pero Dios escudriña la mente y el corazón. Da a los necesitados. Muchos en apariencia llevamos vidas relativamente como este joven, pero a muchos nos falta ser misericordiosos. No sabemos ayudar, dar, ser misericordiosos. Solo trabajamos para satisfacer nuestros caprichos y deseos y estar satisfechos de pan, tener una vida cómoda y sentirnos seguros. ¿Acaso no es este el pecado de Sodoma? Pero nunca socorrió a los necesitados. Te falta una cosa, le dijo al joven. Este joven no renunció a sus riquezas, sino que se puso triste y se afligió. Los mismos discípulos de Jesucristo quedaron sorprendidos y dijeron: ¿quién pues podrá salvarse? Este joven, aún con todos sus objetivos logrados, le faltó una cosa, y eso le impedía salvarse. Jesús miró a esos discípulos y les dijo: esto es imposible para los hombres, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Debemos detenernos y reflexionar sobre los objetivos que vemos lográndose en nuestra peregrinación en esta tierra y preguntarnos qué nos falta. Yo no estoy diciendo que la fe sola nos salva. Recordemos a Jesús en la cruz. En Lucas 23, del 39 al 43 dice: también uno de los malhechores que había sido crucificado con él blasfemaba contra él, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros. Pero su compañero le reprendió diciendo: ni siquiera tomas tú a Dios, puesto que también estás en la misma condena. Nosotros con justa razón, por cuanto lo merecemos, y son retribuidos de acuerdo a nuestros actos. Pero este no ha incurrido en nada aborrecible. Dijo a Jesús: acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre reconoció a Jesús como Señor y Dios, y alcanzó en la fe de sus palabras la salvación. El arrepentimiento es el medio que Dios nos ha proporcionado para liberarnos de nuestros pecados y recibir el perdón de Dios.
El verdadero arrepentimiento muchas veces requiere gran valor, fortaleza y muchas lágrimas, constantes oraciones, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir al Señor con perseverancia y constancia. Juan el Bautista a los recién bautizados los exhortaba diciendo, en Mateo 3:8 dice, por tanto, den frutos que sean considerados dignos de arrepentimiento. He aquí, el hacha está colocada en la raíz de los árboles. Por tanto, cualquier árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Los frutos de arrepentimiento son acciones visibles, a menudo llamadas obras, que muestran que una persona realmente ha cambiado. Les recomiendo que lean todo el capítulo 4 de Efesios. Yo leeré el versículo 28 y 32. El que robaba, no vuelva a robar, sino trabaje con sus manos para que tenga que dar al que tiene necesidad y practique lo que es bueno. Y sean afectuosos y compasivos unos con otros. Perdónense unos a otros, así como Dios nos perdonó por medio de Cristo. La palabra dice que por nuestros frutos seremos conocidos. Pregúntate, ¿tú por qué eres conocido? En Efesios 5 del 8 al 9 dice, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en nuestro Señor, condúzcanse como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Pero sean de los que ponen por obra la palabra, y no tan solo oidores. En Santiago 1:22, no se engañen a sí mismos, porque delante de Dios Padre, la adoración pura y santa es esta: tener cuidado de los huérfanos y dar atención a las viudas en sus necesidades y guardarse sin mancha de este mundo. Dios nos insta a no hacer acepción de personas. Él vino a dar su vida por el pecador, el narcotraficante, el drogadicto, el pedófilo, el abandonado, el indigente. La lista es muy larga. Solo Dios conoce la historia de cada vida. ¿Y qué fue la situación que les ha llevado a estar en la condición en la que se encuentran? La mayoría de estas personas están perdidas, sin embargo, Jesucristo dio su vida por ellos. Personas a las que por una razón u otra no nos les queremos acercar, incluso llegamos a tenerles miedo. Pero Dios les ama y envió a su Hijo a dar su vida por ellos. Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Él no les puso títulos, solo los ve como hijos a los que les falta luz. Son como almas descarriadas, ovejas sin pastor. Como a un padre perder su hijo le duele, así a él le duele ver cómo sus criaturas se están perdiendo y sufren, tienen hambre. Las viudas abandonadas por sus hijos y nietos. El otro día se me atravesó un video de una mujer que fue a tirar basura a un contenedor, pero miró una bolsa negra, grande, que se movía, y al abrirla, adentro estaba un ancianito vivo. Otros que sus adultos mayores están ancianos e indefensos. Estas personas tienen Alzheimer,
y les abren la puerta para que se salgan y se pierdan. Redes de delincuentes que ponen ancianitos perdidos por sus mentes enfermas, los golpean, los dejan sin comer, los obligan a pedir limosna. ¿A dónde ha quedado la misericordia? El ser humano es el ser que más mal hace sobre la tierra. Es el ser que mata por gusto, por coraje, por miedo, por todo. Es el único ser capaz de matar a sus propios hijos, de negarlos, de destruirlos, de regalarlos y de darles un mal ejemplo. Es el único capaz de vender a sus propios hijos, a sus padres, a sus hermanos. Es el único ser capaz de matarse a sí mismo. Si no somos capaces de amor, si no somos capaces de amar a nuestra propia sangre, entonces, ¿de qué seremos capaces? En Efesios 2:4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, que por su gran amor con el que nos ha amado, aun estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con el Cristo. Y por su gracia, Él nos salvó. Si bien la misericordia debe formar parte del carácter del cristiano, hijo de Dios, muchas de estas acciones de misericordia son físicas, relacionadas con ropa, alimento, techo, ayudas a las personas, visitas al enfermo, dar posada, visitar a presos, todo lo que sea ayuda. Y las otras obras de misericordia son espirituales, relacionadas con la mente, el corazón y el alma. Personas que necesitan apoyo espiritual para sanar heridas del alma, corazones rotos, mentes perturbadas o atormentadas, personas que sufren culpa, trauma, están llenas de odio, amargura, falta de perdón, vengativas. Y nosotros poder hacer obras espirituales con este tipo de personas significaría darles un buen consejo, enseñarles a perdonar al que los ofende, consolar al triste, enseñar al que no sabe de Dios. También se trata de sufrir y soportar el mal, el carácter de los compañeros de trabajo y aún tener que seguir siendo amables. Orar e interceder por los enfermos, etc. Dar consuelo. Todo esto está escrito en diversos versículos de la palabra, solo que aquí se los estoy resumiendo. Porque Dios nos ha llamado a ser practicantes de su palabra, a amar no solo de labios, a llorar con el que llora, a ser misericordioso. Y esos son frutos del verdadero arrepentimiento y las acciones de un verdadero hijo de Dios. Siempre tiene que haber una disposición para ayudar a nuestro prójimo en sus necesidades físicas y espirituales, ya que el segundo mandamiento dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No podemos ser indiferentes al dolor ajeno, porque si tú no tienes misericordia de otros, un día tampoco te la tendrán a ti. Es la siembra y la cosecha. Tú siembras misericordia, ayudas, bendices y das a otros. Dios todo lo regresa y cosecharás lo que tú has sembrado. Los juicios sobre la humanidad y la iglesia vienen a este mundo. En Romanos 2:4 dice: o eres insolente, o sea, orgulloso, soberbio, desvergonzado, grosero, irrespetuoso, desdeñosamente impertinente e insultante. Esto es lo que significa ser insolente. Contra la riqueza de su bondad,
contra su paciencia que Él te ha dado, ignorando que la bondad de Dios te conduce al arrepentimiento. Pero dice, pero por la dureza de tu corazón no arrepentido, reservas para ti mismo tesoro de ira, para el día de la ira y para la manifestación del justo juicio de Dios, quien recompensará a cada uno conforme a sus obras, concediendo vida eterna a los que por la perseverancia en acciones dignas buscan gloria, honra y inmortalidad, retribuyendo con ira y furor a los que muestran oposición y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la iniquidad. Aflicción y ansiedad a cualquiera que practique lo malo, a los judíos primeramente y también a los gentiles, pero honra, gloria y paz a todo el que practique lo bueno, a los judíos primeramente y también a los gentiles, porque delante de Dios no hay acepción de personas. En Tito 3:8 dice, la palabra es fiel y acerca de estas cosas quiero que tú también los afirmes, para que los que han creído a Dios sean diligentes, o sea, rápidos, prestos en llevar a cabo buenas obras. Porque estas cosas son buenas y provechosas para los hombres. En primera de Pedro 2:15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que sus buenas obras callen en la boca de los insensatos, que no conocen a Dios. Estamos entrando en tiempos difíciles y confusos, pero Dios es veraz. Él quiere que si no somos misericordiosos, aprendamos a hacerlo y que entendamos la urgente necesidad de hacer obras de misericordia. Una tarde con Dios es una producción por Fred Romero. La voz de hoy fue Maricruz Medina. Música original por Fred Romero. Visita nuestro canal de YouTube Verdad Superior o visita nuestro sitio verdadsuperior.com para más información sobre el mundo espiritual. El proverbio de hoy. No te apartes de la misericordia y la verdad. Átalas alrededor de tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Así contarás con el favor de Dios y con una buena opinión ante los hombres.